Pedro, capítulo 1. También le damos la bienvenida a todas las personas que aún no son convertidas. En el nombre de Jesús, les saludamos. A los que nos oyen por la internet, también les extendemos nuestro saludo muy especial. Dice el capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, amén. Aleluya. Yo quiero, hermanos, que hagamos una corta oración aquí. Le pidamos al Señor que use mis labios, que use mi vida como un instrumento que transporta una semilla que se puede implantar en cualquiera de los corazones que hoy están aquí dispuestos para oír la palabra del Señor. Alguien que inicie esta oración. Señor Jesús, gracias te damos, Señor Jesús. Yo te ruego que uses mi vida, mis labios y mi corazón. Los pongo a tu disposición para que sean ese vehículo que pueda aportar una buena nueva, una palabra de vida, y se pueda sembrar una semilla que germine y tenga repercusión para la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Siéntense, hermanos y amigos, pónganse cómodos. Bien, vamos a hablar un poco acerca de la participación que Dios nos ha hecho, a que seamos parte de su naturaleza divina. Algo como extraño entre personas tan comunes y corrientes como nosotros, personas que parece ser que las únicas que por ahí se pueden distinguir entre la multitud son las damas como hijas de Dios, entre comillas, porque los hombres pues vestimos común y corriente, no tenemos un traje diferente, andamos por este mundo como cualquier ser humano, con todas las falencias y carencias que nos expone el diario vivir, pero que dentro de nosotros existe algo que nos hace diferentes al resto del mundo, porque somos un grupo selecto, pequeño se ve a los ojos, pero Dios tiene un número muy grande escogido, al que le ha revelado una cantidad de cosas maravillosas y nos ha hecho una invitación para que participemos de su naturaleza. Pedro, que era un hombre sin muchas letras, no calificaba para los estándares de aquel entonces. Era un hombre pescador, no tenía la educación seguramente que usted tiene. Tenía un trabajo que solamente lo ejercía aquel que había nacido en la extrema pobreza y que solo podía echar redes en el mar o en el lago de Galilea para poder
darle sustento a su familia, después de unos añitos y haber pasado por un proceso, escribe semejantes palabras: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Aleluya. Dice que por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí hay un milagro grandísimo. Yo quiero que entendamos en esta mañana que existen dos naturalezas. Nosotros en el plan original nacimos para participar de la naturaleza divina. Ese fue el diseño original de Dios. Él creó al hombre en un estado de perfección y lo puso en un lugar para que él lo administrase. Pero el hombre, a causa de su incredulidad, le dio pie a que la prohibición se convirtiera en una ocasión de caer. Y por ello el pecado entró al hombre, como dice Pablo a los romanos, y de este hombre pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Y en ese pecado de todos los hombres, desgraciadamente fuimos destituidos de todas aquellas participaciones que teníamos de la gracia y de la gloria de Dios. Pero el Señor siempre ha tenido un plan. Yo quiero que usted sepa en esta mañana que nosotros no somos el producto del plan B de Dios, porque el diablo lo que quiso desde el principio fue echarle a perder a Dios su plan principal. Pero el hombre siempre ha sido el plan 1A de Dios, y Él ha tenido desde antes de la fundación del mundo un propósito para el hombre, un proyecto para el hombre. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que el Señor, antes de ser creador, fue salvador. ¿Cuántos lo creen? ¿No lo creen, hermanos? Eso dice la palabra de Dios. La Biblia dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y en ese antes de la fundación del mundo estoy hablando en el tiempo de Dios, que Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Como no tiene principio ni tiene fin, Él conocía lo que iba a pasar con el hombre. Porque si Él no lo conoce, no es mi Dios. Pero como Él lo conoce todo, yo lo adoro en esta mañana. Él sabía el problema que le iba a surgir al hombre, pero Él le salió al paso a ese problema y ya tenía un plan para poderlo redimir y poderlo salvar. Y ese plan lo empezó a desarrollar y empezó a darlo a conocer de manera progresiva. De ahí que escogió un pueblo, una nación. Primero escoge a un hombre, luego de ese hombre escoge a sus hijos, de sus hijos uno, de ese uno una nación. Y de ese pueblo nace Jesús, como decía el hermano ahora, de quienes son los patriarcas, hablando de Israel, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne,
vino Cristo, pero ese según la carne era por adopción, no era por la sangre de concupiscencia que corría en José, el padre adoptivo de Jesús. Todo fue por adopción. Y dentro de la adopción hay algo importante que quiero que entiendan o que entendamos en esta mañana. La única manera de que nosotros pudiéramos ser participantes de la naturaleza divina era por la adopción. ¿Alguien sabe qué es adopción? Tenemos como un concepto general, ¿verdad? Es un término jurídico que hace referencia a que una persona mayor con capacidades civiles y económicas tenga la posibilidad de hacer suyo a un hijo que no es de él y proporcionarle todo el mecanismo para que él pueda crecer sano, fuerte, que tenga educación, que tenga salud, ¿verdad? Y que si el día de mañana ese papá se muere, entonces ese hijo tenga derecho en un proceso sucesoral a reclamar su herencia. ¿Cierto que sí? A reclamar su herencia. Y si no hubo un testamento donde él fuese incluido, entonces él tenga todo el derecho legal para impugnarlo e ir ante un juez y decirle: yo fui reconocido por el señor Imer Muñoz como hijo suyo, y aquí hay un registro civil que acredita que aunque no nací de sus lomos, como dice la palabra, sin embargo él en sus facultades legales, como persona mayor y natural, aceptó que yo fuera su hijo y me hizo participante inclusive de sus deudas. Amén. ¿No le gusta? Pero bueno, en el Señor no tenemos deudas, solo ganancias. Aleluya. Pero nosotros estábamos desheredados de esa naturaleza que nos permitía ir ante un estrado judicial y reclamar nuestros derechos como hijos de Dios. Por eso es que hay mucha gente equivocada hoy día, equivocada totalmente en el concepto de hijos de Dios. Creen que todo lo creado es hijo de Dios, pero no todo lo creado es hijo de Dios. Juan dice: a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? No, lo suyo era su propósito, lo de él. Eso era lo, ¿qué era lo de él? Lo de él era salvar al hombre. Eso era lo suyo. Marcos 10:45 dice, ¿qué dice Marcos 10:45? Porque dice que el siervo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí habla de dos cosas. Uno es su propósito, lo suyo. Y habla de lo segundo, que es los suyos. Es decir, ahora sí, el pueblo de Israel, que fue el escenario físico donde apareció quien habría de cumplir el propósito, es decir, nuestro Señor. Entonces no confundamos lo suyo con los suyos. Lo suyo era su propósito. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Israel no entendió eso. La Biblia dice que no conocieron los tiempos. La Biblia enseña que no atendieron a los santos profetas. La Biblia dice que no discernieron, aleluya, el momento, el escenario, ni los tiempos ni el escenario. Jesús
lamentó eso. Lloró sobre Jerusalén diciendo: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, ese cuántas veces está incluyendo a todos los profetas que enseñaron acerca del advenimiento del Mesías? Os quise juntar como las gallinas juntan los polluelos bajo mis alas, pero ustedes no quisieron. O sea, Israel no entendió el contexto histórico que se vivía en el momento en que Jesús apareció en escena. Ellos no lo entendieron. Ahora, muchos dicen: gracias a que Israel desaprovechó esa oportunidad, se abrió la puerta para la iglesia. La Biblia enseña que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque cuando Pablo escribió a los romanos, la Biblia enseña que los judíos tenían la prioridad, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El judío tenía la prioridad, tanto que Jesús les dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, pero les dio una orden específica. ¿Empiecen dónde? Jerusalén, que era la capital, ¿verdad?, del pueblo judío en ese entonces. En Judea, que era lo regional, y Samaria, que ya era Israel, pero segregada de la nación. Samaria era la capital del norte de Israel. Se habían hecho ya pagano con el tiempo, y para el tiempo en que Jesús aparece en escena, Samaria era un pueblo enemigo de los judíos, aunque eran hermanos. Amén. Y por último, hasta lo último de la tierra, dice: tanto que aquí hay un grupo selecto, escogido por Dios, que ha recibido de parte de Dios la bendición de ser llamados hijos suyos. ¿Usted no le alegra eso, hermano? Aleluya. Entonces, la Biblia enseña que todo lo creado y todo lo que respire alabe al Señor. Por eso, si aquí llega un inconverso, como llegue y alaba a Dios, no le impida que alabe a Dios. Déjelo que adore a Dios. Pero eso no lo hace hijo de Dios. Si aquí hay alguien que pretende ser hijo, yo le quiero decir que las pretensiones nuestras se quedan cortas con el protocolo que el Señor nos exige para que seamos hijos de Dios. Lo primero es que ahora tiene que haber una nueva criatura. El hombre viejo, la Biblia dice que está viciado, está lleno de complejos, de vicios, de problemas. Y ese hombre viejo tiene que morir. Esta iglesia lo sabe, ¿verdad? Tiene que morir. Y los muertos, ¿qué dice la Biblia? Nada saben. No tienen más paga. Su memoria está puesta en el olvido. Los muertos pierden sus funciones físicas y pierden sus funciones cognitivas. Los muertos pierden la voluntad. Entonces los muertos no pueden tomar decisiones. Es decir, que si se llega ya con el mariachi ante el muerto no va a decir otra, porque ese ni ve, ni oye, ni siente. Amén. ¿A qué hago referencia? Quiero decirle que el hombre, para pasar
a la vida y participar de los derechos de Dios, tiene que morir. Y ahí es donde duele. Le duele al hombre morir. Al hombre le cuesta despegarse. Todo el que se va a morir y sabe que está en las últimas, manifiesta corporalmente su deseo de no pasar por esa transición, ¿verdad? De no experimentar la muerte. Hay un temor porque está dejando casa, carro, beca, hijos, edificios, herencias, amigos, madre. O hay unos que están diciendo: Señor, ya llévame, porque están dejando deudas y culebras por todas partes. Pero en nuestra naturaleza hay algo que nos dice que no nos queremos morir y reaccionamos ante el peligro porque queremos evitar la muerte, ¿cierto? Toda reacción ante el peligro es de cubrirnos nuestra integridad física, porque hay un miedo natural a la muerte. Así en la vida espiritual, las personas que quieren pasar a la vida espiritual necesitan despegarse de una cantidad de cosas, amores, amores tortuosos, malos negocios o negocios chuecos. ¿Cuánta gente hay aquí que ha dejado negocios chuecos por seguir al Señor? ¿No recuerdan ustedes la cancioncita esa del niño que había un hombrecito chueco? ¿Sí? ¿No lo han escuchado? Que todo lo que hacía era chueco, que la casa que tenía era chueca. Pero cuando una Biblia se encontró, dice que le enseñó que había que dejar todo eso chueco. Entonces hay que desapegarnos de esa vida, porque lo que el apóstol Pedro está diciendo es que habiendo huido de la corrupción, de la concupiscencia, ese huir de la concupiscencia a través de ¿qué? Del conocimiento de Dios, es el que nos ha llevado a una muerte. Y por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. En la mañana el hermano, el que leyó la apertura, leyó Romanos 6, que dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y esa pregunta no es para la gente del mundo, esa pregunta es para la iglesia. Y la respuesta es un no rotundo: de ninguna manera. Y hay cuatro, si usted lee ese capítulo 6 de Romanos, hay cuatro explicaciones del por qué no se debe persistir en el pecado. Es que la iglesia de los romanos había confundido el término de Pablo que decía que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces ellos pensaban que era licencia para pecar. No, si hay gracia, entonces yo puedo pecar, porque entonces yo soy salvo, simplemente salvo. Y pase lo que pase, nada me quitará a mí la salvación. Entonces Pablo les dice: están equivocados, de ninguna manera. ¿O acaso ustedes no saben que los que hemos ¿qué? Muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? O sea, los que perdimos la voluntad para tomar decisiones con relación al pecado, ya no podemos seguir viviendo en él. Amén. ¿Cómo vamos a seguir viviendo nosotros? ¿O es que acaso, él sigue explicando, o es que acaso ustedes no se acuerdan que ustedes tomaron una identidad con Cristo el día en que fueron bautizados? Es que el pueblo de Israel tomó una identidad en Moisés y ellos fueron bautizados cuando
cruzaron el mar, y cuando en el desierto la nube los cubrió, y ellos fueron bautizados en su líder, en Moisés, dice la Biblia, porque ellos seguían a Moisés. Moisés seguía lo que decía Dios. Ellos tenían un referente. Ahora Pablo les está diciendo a los romanos: ustedes tienen como referente a Cristo, y en la semejanza de su muerte ustedes han sido muertos. Entonces un muerto no puede vivir más tomando decisiones. Aleluya. Por eso es que los cristianos, verdaderos cristianos, no somos practicantes del pecado. ¿Pecamos? Sí, pero una cosa es ser practicante del pecado. Juan, ¿qué dijo al respecto? Dice que el que ha nacido de Dios no peca. ¿Por qué? La simiente, muy bien, la simiente, es decir, la semilla que ha sido implantada en nosotros, no nos permite ser practicantes del pecado. Porque una cosa es ir por la calle y que de pronto te llegue una pelota de un parque y usted la devuelva. Otra cosa es que usted coja la pelota, haga la 21, la 31, la carambola, se meta a la cancha y haga gol de chilena. Y eso es un practicante tremendo. A veces en la vida, en nuestra vida humana, pasamos por momentos donde pateamos la pelota, ¿verdad? Metemos la pata. Pero Juan dice: hijitos, estas cosas os escribo para que ¿qué? Porque si alguno hubiere pecado, esta iglesia, mire hermano, cuando el Señor nos adopta, Él no solamente nos hace participantes de su naturaleza, sino que Él nos pone a disposición un despliegue jurídico para que cuando nosotros en calidad de hijo la embarremos, la Biblia dice: Él tiene abogado para con el Padre. Aleluya. Abogado tenemos. Pero hay que morir. Hay que morir primero. En el capítulo 7 del libro de los Romanos, no lo abran, solamente escuche, porque a veces se detiene usted ahí en la lectura y divaga. Yo quiero que me siga el hilo. En el capítulo 7 el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, para explicar un poco acerca del capítulo 6. Y ya él hace una analogía, dice: hablo con los que conocen la ley. Él estaba hablando a los romanos eran expertos en leyes. Es más, la jurisprudencia que nosotros tenemos, gran parte se la debemos al Código Romano. Y ellos conocían la ley. Él dice: hablo con los que conocen la ley. ¿O acaso ustedes no saben que cuando una mujer está casada con un hombre, ¿qué? Está sujeta, amarrada en un vínculo con él. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Hasta la muerte. Aquí hay unos que están diciendo: uy, no, hasta la muerte. Ese es el compromiso que se hace ante Dios, hasta la muerte. Pero la Biblia dice que mientras ella está casada, no puede unirse a otro marido, porque entonces será llamada adúltera. Que quien se case con ella es un adúltero también. Mire hermano, Dios es perfecto y Dios es respetuoso de la ley. Él la hace y Él no la viola como nuestros políticos y nuestros ejecutivos. Él la hace y la Biblia dice que Él se debe a su propia palabra. Él se empeñó con su palabra y Él la respeta.
Él hace la ley y Él la cumple. Por eso los que dicen que Jesús incumplió la ley están mintiendo. La Biblia dice que Jesús cumplió la ley a cabalidad. Jesús no violentó ni un sábado, que eso era lo que lo acusaban a Él. Pero mire lo que dice la Biblia. Entonces esta mujer está amarrada a su marido, no se puede casar. Y ese marido igual, o sea, es que esto no es para predicarle a las mujeres solamente. Démosle duro a los hombres en esta mañana. Hombres, no pueden buscar otra mujer porque usted también es llamado adúltero. Aleluya. Pero ¿qué dice la Biblia? El día de mañana muere este hombre o muere esta mujer. Y entonces si el vecino le echaba flores, le picaba el ojito, le echaba el anzuelazo raro ahí, pues a partir de la muerte de su marido, pues usted tiene licencia para darse una oportunidad, ¿cierto? Tiene también la decisión de desecharlo y decirle, ¿sabe que no me gusta ese anzuelazo raro que me mandó? Tiene la oportunidad porque jurídicamente está libre. Muerto el esposo, muere la ley que lo ataba, muere el compromiso. Si aquí hay alguna viuda, hermana, usted tiene esperanza. Si hay un viudo, también. Aleluya, váyase hoy contento para su casa, orándole al Señor. Cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero entonces se murió, me puedo casar, ¿cierto? Antes no. Esta es una analogía para enseñar lo que tiene que ver con el bautismo y la muerte, que es la simbología. ¿Cómo así? Él está diciendo, así también vosotros. Cuando él dice, así también vosotros, está explicando, ustedes pasan por el mismo proceso. Cuando Adán perdió en el principio los beneficios de hijo de Dios, entonces se casó con el diablo. Aleluya. ¿No les gusta? Mire, Jesús le dijo a los fariseos religiosos, si ustedes fueran de Dios, ustedes harían las cosas de Dios y ustedes me amaran a mí y ustedes me creyeran a mí. Pero como ninguna de las anteriores, ustedes hacen son las cosas de vuestro padre el diablo. Nosotros hijos del diablo. Y eso es imposible. Nosotros no somos hijos de fornicación. Tratando de echarle una puya a Jesús. Cuando dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, le dijeron, aquí el que tiene una ascendencia dudosa es usted, mijo. Porque cuando su mamá se casó con José, vea, ya tenía unos mesecitos. Le estaban diciendo a Jesús, usted es hijo de fornicación. Pero Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo. Porque ellos habían perdido la herencia que Dios le había entregado en el Edén. Y ellos se la entregaron al diablo y se casaron en un pacto con el diablo. El apóstol Pablo lo explica sencillamente, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera, ¿qué dice? Un cuerpo es con ella. Entonces el hombre que está pecando está unido al diablo y a sus deleites y hace lo que la ley de la carne le apetece que haga, y esclavo es de la carne. Pero ¿qué hay que hacer para que nosotros vivamos? Mi marido tiene que morir, y ese sinvergüenza del diablo no se va a morir por ahora, ¿cierto? Ese tendrá un juicio. Él ya fue juzgado, pero él fue juzgado en la cruz. Pero se llegará un día, ya tiene sentencia. Eso es como cuando el juez determina una sentencia sobre alguien. Eso hizo Jesús en la cruz. Pero se llegará el día en que se hace efectiva esa sentencia
y entonces el diablo será echado en el lago de fuego. Pero por ahora ese sinvergüenza está molestándonos la vida todo el tiempo. Y ese por ahora no va a morir. Mire, Jesús es el único que dice que puede prometer. Hoy aquí nadie puede prometer eso. Pero Jesús dice, si ustedes me aman tanto y por amor mueren por mí, yo soy el único novio que prometo resucitarlos. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es cancelando el contrato con el diablo. Divorcio, me divorcio del diablo. Voy a las aguas y en la semejanza de Cristo me identifico con su muerte. Pero como la Biblia dice que como Él murió, nosotros también moriremos. Pero eso no se queda así. Así como Él vivió, nosotros también viviremos. Y entonces ahí pasamos por el proceso. Nos hacemos hijos, y cuando nos hacemos hijos, entonces jurídicamente tenemos todos los derechos. Todos los derechos. Y mire, y en la ley romana había algo maravilloso. Cuando una persona mayor hacía el proceso para tomar a un hijo en adopción, no había chance alguno de que el padre lo pudiera volver a desheredar o lo volviera a desheredar, lo desheredara. Él podía desheredar al hijo que había nacido en casa con su esposa, lo podía desheredar, pero no al adoptado. Hay algo maravilloso. Y es que el Señor conoce nuestros problemas. Mire, aquí en Colombia, si ese hijo salió sin vergüenza, échelo para la calle, que se la rebusque por allá, que él vea cómo hace. Pero el Señor tiene tanto amor por sus hijos que Él conoce cada una de nuestras debilidades, todos nuestros problemas, nuestros pecados. Cuántas veces le negamos, cuántas veces renegamos, cuántas veces nos desviamos, cuántas veces hablamos mal de Dios, pensamos mal de Dios. Si yo en esta mañana le dijera a alguno de ustedes, como si se pudiese extraer de usted en una memoria USB sus pensamientos, y yo le dijera, permítame unas 2 horas de su pensamiento de hace 15 días atrás, cuando estabas en aquel rollo, en aquel problemita, en aquella dificultad, y permítamelo ponerlo aquí en un aparato para proyectar sus pensamientos, que todo el mundo vea lo que usted pensó. Usted me prestaría esos 15 minuticos o esas 2 horitas de sus pensamientos. ¿Cómo? No. ¿Y por qué? O de lo que habló, simplemente. No le pongamos los pensamientos, lo que usted habló, lo que dijo, lo que expresó en relación con su hermano, su hermana, su amigo, el presidente, el político. Yo creo que aquí más de uno se echa para atrás. No, dejémoslo así. Pero Dios sabe todo eso, lo conoce. Y le tengo una buena noticia: Él aún así decidió amarte, decidió adoptarte, decidió hacerte participante de su gloria, de su reino, de su gracia, de todo lo que tiene su reino. Él nos hizo participantes. Eso se llama amor. Aleluya, eso se llama gracia. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Así que nosotros hoy, después de haber aceptado al Señor, tenemos unas garantías muy grandes. Por eso Pedro dice que son grandes, y no solamente grandes,
grandiosísimas, grandísimas promesas. Esas promesas no son como las nuestras. Las promesas del Señor van más allá, van del plano natural al plano espiritual. Pero es necesario que el hombre haya pasado por ese proceso de adopción. Mire, Adán fue el primer hombre adoptado, ¿sabían? Adán no tuvo papá ni mamá biológica como nosotros. Entonces Dios lo adoptó como su hijo. Abraham no tenía ningún parentesco con Dios. Abraham tuvo que ser adoptado por la fe. Aleluya. La Biblia enseña que hubo una mujer llamada Rahab que fue adoptada por el pueblo de Israel, una mujer que vivía en Jericó y fue adoptada por el pueblo. Y más adelante de ese linaje de adopción en adopción, esa mujer vino a ser por allá tatarabuela del Señor en la carne. El mismo Jesús fue adoptado. Moisés fue adoptado. Hay una relación estrecha con la adopción y lo que ahora tiene que ver con la iglesia del Señor. La adopción es algo maravilloso entenderlo, porque al entenderlo nosotros podemos creer entonces en las promesas eternas que tenemos en Dios. Si no entendemos la adopción, entonces todavía estaremos diciendo nosotros: ¿seré o no seré hijo de Dios? ¿Me abarcan o no me abarcan la cobija de Dios? ¿No me acobija la gracia de Dios? Y estamos divagando. Y mucha gente se va del Señor porque no entendió el proceso que Dios hizo para adoptarlos. Usted ve que la iglesia se va renovando y uno llega, yo por lo menos hoy veo que hay mucha gente que no está y veo otra gente nueva, porque hay un proceso constante. Unos van, otros vienen, otros se apartan. Y es lastimoso que el que se aparta es porque no ha entendido muchas cosas de la doctrina. Porque es que a veces, hermano, nosotros como inmaduros hablamos es de alegrías y victorias y vivimos una vida espiritual muy superflua, así como por encimita. Pero nos llegan cosas duras en la vida y entonces nos apartamos. Pero quiero decirle que si en esta mañana hay alguien que se ha apartado, aún el Señor no le ha desheredado. Está a tiempo de levantar su mirada como aquel muchacho que malgastó todo y dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y yo le voy a decir, porque yo conozco a mi padre, le voy a decir: yo pequé contra el cielo y contra ti. Hazme como a uno de tus jornaleros, pero no me deseches. Y yo estoy seguro que el Señor aún tiene ese anillo, tiene ese calzado, ese vestido. Él todavía tiene un becerro gordo. Él todavía tiene gente preparada para hacerte fiesta, porque Él te ama. Si hay en esta mañana un apartado, yo le digo en el nombre de Jesús: mientras estés vivo hay oportunidad de resarcir, de volver a reconocer. Pero es necesario que le digas: Padre, he pecado contra ti, hazme nuevamente tu hijo. Aleluya. Y si hay alguien aquí que nunca ha sido bautizado, que no ha todavía entendido ese proceso por el que hay que pasar, le digo: oiga la palabra, aleluya, créala, actúe por fe, gloria a Dios, permita que esa simiente haga germinar en usted una nueva criatura, que nazcas de nuevo, que mueras al pecado. Porque los que estamos aquí
también éramos así. Y la Biblia dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos aquí, hermano, no hay ninguno aquí que pueda decir, jamás he sido hijo de ira. Pero entonces nuestro Señor se manifestó con su gran amor con que nos amó. Y aún nosotros, estando muertos en delitos y en pecados, Él trajo paz en la cruz. Él nos reconcilió con el Padre, hizo un puente. El mejor constructor del universo hizo un puente para que tú y yo atravesáramos ese puente y llegáramos al Padre. Él se puso en propiciación nuestra, tomó nuestro lugar. El castigo nuestro fue sobre Él. Y entonces sustituyó, fue nuestro sustituto en la cruz. Y allí hizo un pacto para adoptarnos hijos suyos. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Iglesia del Señor, nosotros tenemos un espíritu que atestigua de que somos hijos de Dios. No tenemos que andarle preguntando a nadie si somos o no somos. Hay un espíritu por el cual clamamos, Abba Padre. Y entonces ese espíritu no es un espíritu de temor, porque el que tiene temor, la Biblia dice que no ha sido perfeccionado en el amor. Pero ese espíritu de temor hace que muchos hermanos se vayan al mundo porque no identifican si son o no son hijos de Dios. Si aquí hay alguien que tiene esa duda, es porque aún no ha muerto al pecado. Porque el que ha muerto al pecado vive para Cristo, vive para Dios. ¿Qué dijo Pablo? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque estos se oponen contra los deseos del espíritu y batallan. Ahora, los que estamos aquí, hermanos, tenemos esa batalla constante. ¿Cuándo tengo que morir? Todos los días. Todos los días estoy con Cristo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, los negocios, la vida cotidiana, el estudio, ir al mercado, ir al centro comercial, eso es lo que yo ahora vivo en la carne. Ya no lo vivo como cualquier otro humano de la tierra, porque si hay humanos por allá en otro lado. Ya yo vivo es como el Señor dice que tengo que vivir, por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, en esa naturaleza divina y en esa participación, el Señor nos ha ofrecido todo nuevo. Nos ofrece corazón nuevo. O sea, en eso de la vida nueva, nos ofrece corazón nuevo, conciencia nueva, nuevo espíritu, gracia nueva todos los días. Nos ofrece un reino nuevo, nos ofrece una familia nueva, nos ofrece un Dios nuevo. Las cosas viejas pasan, todo es hecho nuevo. Cielo nuevo, tierra nueva, nombre nuevo, apellido nuevo, todo nuevo. ¿No cree usted que es motivo para agradecerle a Dios que todo lo que tenemos, lo que poseemos, Él lo dio nuevo? Nosotros no tenemos nada viejo, porque somos odres nuevos. Aleluya.
todo nuevo. Hay espíritu nuevo, vino nuevo, todo nuevo. Aleluya. Y si hay algo viejo, que sea la mujer o que sea lo que sea, pero en el Señor, si hay algo viejo, que sea el marido. No, en el espíritu todo nuevo, todo bueno, aleluya. Así que, hermano, eso es una bendición contar. El día en que el Señor venga, solamente los participantes de su naturaleza podrán ser transformados. Él no va a venir por primos. El Señor no viene por bisnietos. Él no viene por el amigo del amigo. Él viene por hijos. Él viene por una iglesia que se ha hecho hijo de Dios, hija de Dios. Aleluya. Así que esa naturaleza, hermanos, hay que cuidarla. La naturaleza divina hay que cuidarla, porque facilito la podemos echar a perder. Es una naturaleza que está aún en vasos de barro. Todavía está en vasos de barro. Pero aquí quien nos ve en la calle, por donde sea, que entienda, que vea que en nosotros hay una doble naturaleza. Y si no la ven, no importa. El Señor la conoce. El Señor sabe que dentro de nosotros hay una doble naturaleza, porque Él nos la dio. Aleluya. No botemos eso a la basura. No la tiremos por cualquier parte. Insistamos en la fe. Crezcamos en la gracia. Trabajemos en la obra del Señor. Difundamos este mensaje a otros, para que otros también se beneficien y hagan parte de esta gran familia de la fe. Porque no teníamos familia, y la Biblia dice que Él, al adoptarnos ahora, no andamos como advenedizos ni como extranjeros, sino como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de la fe. Yo le invito, estimado hermano, póngase en pie en esta tarde ya. Qué bueno es que entendamos que lo que Dios nos ha dado es grande, maravilloso. Que usted y yo, con tantos errores, con tantos yerros en nuestra vida, con pecados ocultos aún, y el Señor todavía nos tenga extendida su mano para decirnos: hijo mío, aquí estoy yo, como un padre responsable. La Biblia dice: ¿cómo no nos dará Él todas las cosas? Si aquí hay alguien que está enfermo, ese que es nuestro Padre también es médico. Aleluya. Si aquí hay alguien que tiene dificultades y problemas, ese que es nuestro Padre también es abogado. Él es pastor. Él es nuestra guía, nuestra luz. ¿Cómo nos alejaremos de Él? ¿Por qué nos tendremos que ir si Él suple todas nuestras necesidades? Si Él es un Padre responsable. La Biblia dice: los ojos de todos esperan en ti. No sé si aquí hay alguien que aún espere en Él. La naturaleza, aún los animales, todos esperan en ti, dice la Biblia. Pero Él, como un buen Padre, dice: abres tus manos y colmas de bendición a todo ser viviente. Y con relación a sus hijos, Él dice: cuánto más a vosotros, que las aves ni trabajan ni hilan, y el Señor las viste. Si aquí hay alguien que está preocupado por la renta, por esa cuota hipotecaria,
Con el ICETEX tiene problemas. Se te varó el carro. No tienes para arreglarlo y es tu fuente de empleo. Tienes un padre responsable. Pídele a Él. Habla con Él. No esconda su rostro de Él como el hijo cuando está avergonzado que por allá se esconde. Entre, aleluya, entre en su aposento. Enciérrate con Él, habla con Él. Tenga la plena confianza que en Jesús hallaremos a un papá muy responsable, a un buen padre que dice: hijo mío, ven a mí, entrégame tu corazón, entrégame tu vida, y si estás dispuesto a morir por mí, yo te resucito. Pero ven a Cristo, ven al Señor. Trae tu deuda al Señor en esta tarde. Trae tu angustia, échala sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si hay un desamparado, una viuda desamparada, la Biblia dice que Él no desampara viuda, Él no desampara un huérfano. Ven al Señor en esta mañana. Él con amor eterno nos ha acogido, y hoy por su gracia somos participantes de su naturaleza.